reverenciarte, a obedecerte y a servirte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Danos, Señor, de tu Espíritu, envía tus ángeles que estén con nosotros y derrama tu luz sobre cada hermano, sobre cada hermana que en este momento nos disponemos para escuchar y aprender de tu palabra. En Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. ¿Todo bien? Continuamos ahora con nuestra presentación del tema que tiene que ver con la ley, y como punto de partida el versículo es Daniel 7:25, donde habla de la obra de la cuarta bestia, que en Daniel aparece como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño ataca todo lo que tiene que ver con Dios y el cielo y la verdad, para poder engañar a los cristianos más que todo, porque el ataque es en el periodo del cristianismo. La cuarta bestia es el Imperio Romano, y a través del Imperio Romano es que Satanás hace esa obra maestra de falsificar lo de Dios para establecer lo falso. Dios le permite a Satanás hacer esa obra justamente en nuestro tiempo. Por el otro lado, sabemos de que nosotros como sus hijos no estamos solos. El Señor está bajo control de todo y Él peleará nuestras batallas. Pero estamos hablando acerca de, más que todo, la ley. La presentación anterior hablamos de cómo en la ley típicamente estaba ilustrada a través del santuario. Y en el santuario Dios se revela o se revelaba en todos los detalles de lo que Él es en cuanto al carácter y a la esencia de lo que Él es y cómo Él gobierna su reino. En el santuario aprendemos todo eso. Pero en el Antiguo Testamento había un sistema en ese santuario terrenal que ilustraba el santuario celestial, donde a través de ese sistema en sombras y figuras nosotros aprendemos del plan de Dios. Vimos que Dios estableció sacrificios, oblaciones y libaciones. Ya vimos algunos versículos donde hablamos un poco de los sacrificios, las oblaciones y las libaciones, cosa que Cristo iba a hacer cesar cuando Él muriese en la cruz. Lo que Él cesa no es la ley que regulaba a esos sacrificios o a esas oblaciones o a esas libaciones. No, al contrario. A través de ellas, Dios nos enseña verdades más gloriosas por medio del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Ya analizamos un poco, ya no vamos a repasar lo anterior, pero analizamos un poco acerca de las oblaciones y las libaciones. Brevemente digo que simbolizaban el cuerpo de Cristo, las oblaciones que fue molido, así como el grano era molido para que hubiese pan, del cual presentaban una ofrenda juntamente con los sacrificios. De igual manera Cristo fue molido por nuestros pecados y sigue siendo molido por nuestros pecados cuando nosotros voluntariamente y continuamente decidimos escuchar a la voz del pecado y hacer lo que a nosotros nos place y no renunciar al pecado de una vez por todas. Pero vimos también de que las libaciones simbolizan el derramamiento de Cristo, pero de igual manera como Cristo
fue derramado hasta su última gota de sangre. El apóstol Pablo también dice que él estaba listo para ser ofrecido como libación, indicando que él iba a morir y murió decapitado. Eso también lo enseña en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, me parece que este versículo no sé si lo vimos, pero en segunda de Timoteo 4, 12, no, primera de Timoteo es. Pero... Segunda. Es segunda de Timoteo 4:6. No lo encontraba, me equivoqué. Perdonen. Dice el segunda de Timoteo 4:6. Y es bien interesante ver en qué contexto Pablo habla. Esta es la última carta que él escribe a Timoteo. Timoteo era el obispo o el anciano en la iglesia de Éfeso, y le escribe de esta manera. Desde el versículo 1 vamos a leer, pero dice así, versículo 1 dice: te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su ¿qué? Y en su reino. ¿Cuándo es que Cristo va a juzgar? En su manifestación y en su reino, cosa que todavía no ocurre, por lo cual todavía Él no ha completado su juicio. Y le dice, versículo 2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice ahí, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y dónde es que se van a amontonar? Por supuesto, en la iglesia. Habrán diferentes iglesias que, conforme a sus propias concupiscencias, iban a enseñar muchas cosas contrarias a la sana doctrina, a la palabra tal y como Dios la dio. Versículo 4. Y apartarán, dice, de la verdad del oído, o sea, estos maestros, al igual que los que los siguen, y se volverán a las fábulas, cuentitos de Aladino con su lamparita mágica, es lo que esta gente enseña. Versículo 6. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí está la palabra que la traducen un poquito mal aquí. Aquí la traducen sacrificio, sacrificado, pero la palabra ahí es libación. Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser libado, sería la mejor traducción ahí, o ofrecido como libación, y el tiempo establecido de mi partida está cercano. Y termina, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí la palabra que usa es, Pablo, que él estaba listo para ser derramado en libación. Y eso es lo que realmente hicieron con él. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón, y así murió él. Hasta igual como Cristo
tuvo que derramar su sangre. Por eso él usa la palabra, yo ya estoy para ser libado o sacrificado, porque era un símbolo de el servicio. Y esto es lo bonito. Pablo lo que está diciendo aquí es que así como antes había una ley que establecía que en el altar donde estaba el sacrificio fuese derramada libación, así también Pablo en el altar es un símbolo del servicio que nosotros le prestamos a Dios, de nuestra consagración a Dios. Ese es símbolo del altar. ¿Para qué? Para hacer no la voluntad nuestra, sino para hacerlo agradable delante de Dios. Ahí tiene que ver en todos los detalles. El altar es ese. Ahorita vamos a ver otro pasaje donde habla de también sacrificios, porque el sacrificio no hemos hablado todavía. ¿Cuál es la realidad de los sacrificios? Pero vamos a ver esa parte que es bien importante. Concluimos con esto de las libaciones. Sobre cada animal sacrificado se tenía que derramar libación, o sea, jugo de uva sobre el sacrificio para que de esa manera el sacrificio fuese lleno de humo y ese humo ascendiera al cielo en una forma ilustrativa para que el pueblo de Israel entendiera que así como por la sangre o por el vino o por el sacrificio que estaba sobre el altar, que simbolizaba a Cristo, que por ese corderito y por esa sangre derramada es por lo cual ellos podían ser agradables delante de Dios. De tal manera que a la hora que ellos estaban orando, ellos tenían la seguridad de que Dios los aceptaba allá como olor grato. Y de eso es que habla, ¿no? Que los gentiles debemos de ser un olor grato para Dios. Ya vimos esa parte en Romanos 15, 16. Ahora, vamos a los sacrificios. Había un sistema de sacrificios también que es importante analizar. El primer versículo que vamos a ver está en Efesios capítulo 5. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Versículo 1 y 2. Es más, vamos a leer tal vez un poquito más después. Pero miren lo que aquí dice el apóstol Pablo. Después de que él habla, ¿no? De que no contristemos al Espíritu Santo y que seamos, y que que aprendamos, ¿no? A vivir no en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu, guiados por el Espíritu. Después de que habla todo eso, ¿no? Que debemos de servirnos unos a otros, no andar, como dice en el versículo 31, en ira, enojo, gritería, maledicencia. Estoy leyendo ahora Efesios 4, 31, por favor, perdón, ahorita vamos al 5. Efesios 4, 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, y aquí va, antes sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en ese contexto, ¿no? Ahora Pablo dice esta declaración, versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, y ahí la palabra es oblación, y sacrificio a Dios en olor ¿qué? En olor fragante. ¿Qué hizo Cristo? Dice que Cristo, para mostrarnos a nosotros el amor que Él tiene por nosotros, Él se llegó a entregar completamente por nosotros, en ofrenda, o sea, en oblación, y también en un sacrificio
vivo, en olor a Dios fragante. Ahora, acordémonos que está hablando de en nuestras relaciones entre unos y otros y nuestra relación con Dios. En eso nosotros debemos de ser, ¿qué? Imitadores de Dios, de Cristo, ¿no? Y andar en amor. El amor verdadero, el cumplimiento de la ley, hay otro versículo que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a Dios y al prójimo, cumplimos con la ley, porque hay 4 mandamientos que nos indican a nosotros cómo debemos demostrar nuestro amor a Dios en la ley de Dios, y 6 mandamientos donde nos especifica a Dios cómo mostrar nuestro amor al prójimo. De esos 2 grandes mandamientos de amor depende todo lo que es la ley. Por lo cual, si nosotros cumplimos con los 10 mandamientos, estamos cumpliendo con la ley del amor de una manera práctica, así como Cristo lo hizo. Por eso es que ahí habla que no mintamos unos a otros, que no nos enojemos, que no nos peleemos unos a otros, y si en alguna manera nos enojamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿sí? Como antes lo hacían los gentiles o ellos mismos, ¿no? Que se despojen del viejo hombre y que se consagren a Dios como Dios manda. Eso es andar en amor y ofrecerse como sacrificio vivo a Dios y oblación viva. Un amor donde hay una entrega por los demás y una entrega a Dios por amor a Él, pues Él nos ha dado un ejemplo digno a seguir. Y después sigue hablando cómo entre nosotros mismos no debe de haber cierta conducta. Miren lo que dice después. ¿Qué significa todo esto? Versículo 3 dice, pero fornicación, 5:3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren cómo la altura de santidad que Dios quiere o Cristo quiere, ¿no?, que nosotros practiquemos, y que Pablo nos ha dejado un ejemplo. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y miren que ya habla de acciones de gracias. Ahorita vamos a ver que habían sacrificios de acciones de gracias también. ¿Y qué significaban? Y vamos a hablar de ellos también. Habían sacrificios que eran holocaustos, pero habían otros sacrificios que eran sacrificios de acción de gracias. Cada uno de esos diferentes sacrificios tiene una lección espiritual para nosotros que debemos de entender y no torcer la Escritura. Pero regresen ahora a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos da una declaración bien clara, una vez más, de qué significa el sistema de sacrificios para nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 12, Romanos 12:1. Después de presentar Pablo en 11 capítulos a ambos pueblos, judíos y gentiles, bajo pecado y separados de Dios, ahora él hace la conclusión en este versículo 1 del capítulo 12, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y racional significa culto con raciocinio, con lógica,
con entendimiento, ¿sí? Con inteligencia que cualquiera pueda entender. ¿Qué es lo que nos ruega Pablo? ¿Qué entienden ahí? Miren lo que dice. ¿Cómo yo voy a aprender de cómo me debo de ofrecer yo en sacrificio vivo mi cuerpo si yo no aprendo de las leyes que regían o regulaban los sacrificios en el santuario? La única manera de poder entender lo que Pablo está hablando, y Pablo está hablando como un judío, hebreo de hebreos, que conocía exactamente lo que significa la palabra sacrificio. Para él, sacrificio no significaba la negación propia, a pesar de que iba hasta allá, pero para él la palabra sacrificio significaba el ofrecer un animal, sacrificarlo, degollarlo y presentarlo en el templo sobre el altar de sacrificio para que él fuera consumido por el fuego. Ese era el sacrificio. Pablo hace aquí que ahora ya en nuestra dispensación cristiana ya no son corderos los que nosotros ofrecemos sobre el altar, sino que somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Por eso es que, miren lo que dice, el sacrificio dice que debía de ser presentado vivo, igual como en el santuario. Los corderos eran presentados vivos y debían de ser santos también, o sea, limpios, sin ninguna mancha, examinados minuciosamente de tal manera que fueran agradables a Dios. De igual manera, nos debemos de presentar nosotros. El presentarnos de esa manera, eso es el culto racional, con lógica. Por eso es que dice el versículo 2. No os conforméis, dice, a este siglo o a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, necesitamos nosotros, y esto es lo que hace el Evangelio. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Y la palabra transformaos es algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esa es obra de Dios. Pero yo le tengo que permitir a Él la transformación. La palabra aquí es metamorfosis. Viene es metamorfo, que significa, viene de donde viene la palabra nosotros, metamorfosis, que es lo que pasa o ocurre, ¿no? con el gusano que se convierte en mariposa. Ellos tienen una metamorfosis, metamorfo, igual debe de ocurrir en nosotros. ¿Ok? El gusano es gusano. ¿Puede él transformarse a sí mismo? ¿O es algo que Dios da? Dios lo da. Ningún otro animal puede transformarse, pasar por una metamorfosis parecida. Por supuesto, la rana tiene algo parecido, pero no igual. Pero lo que debe de ocurrir en el cristiano es que debe de haber una metamorfosis. Pero esa metamorfosis ocurre por medio de la renovación de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento, de nuestra mente. Dios quiere hacer nuestra mente nueva, nuestra manera de pensar debe de cambiar. Debemos de aprender a comprobar, por medio de la palabra de Dios, lo que es agradable a Él. De esa manera, al comprobar cuál es algo agradable, y ahí es donde entra la ley, las instrucciones de Dios. Si yo no reconozco la palabra de Dios, ¿a qué Él le llama corrupto, profano, inmundo? ¿Cómo yo puedo apartarme de lo inmundo? ¿Cómo yo voy a hacer lo agradable? ¿Cómo puedo comprobar la buena voluntad de Dios? ¿Dónde está la buena voluntad de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos la buena voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra.
La buena voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Y para Pablo, y observen esto, para Pablo, en el tiempo que él estaba escribiendo, él no estaba hablando del Nuevo Testamento. Él apenas estaba escribiendo la carta a los romanos. Para él, lo que él estaba hablándole a los romanos era que lo comprobaran por la palabra del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Él hablaba del Antiguo Testamento. De esto estaba hablando él, ¿o no? Porque ¿qué otra palabra había en ese entonces? No había otra palabra. Apenas Pablo estaba escribiendo las cartas a los diferentes. Es más, la carta a los romanos es una de las primeras cartas que él escribió. La gran mayoría de las cartas fueron escritas cuando él estuvo preso en Roma. Pero esta carta, al igual que Tesalonicenses, fue una de las cartas más primeras que se escribieron. Y él escribe esta carta para instruir, ¿no?, a judíos y a griegos o gentiles en el evangelio que nos fue traído por medio de nuestro Señor Jesús. Así es que aquí dice, debemos de comprobar nosotros cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es lo que simbolizaba o tipificaba, ¿no?, el sistema de sacrificios de animales, de becerros, de ovejas, de carneros y todo eso. Ahora quiero que vayan al libro de Hebreos. Hebreos nos habla de esto también. El libro de Hebreos es un libro que debemos de estudiar. En el capítulo 13 del libro de Hebreos, aquí nos habla en el versículo 10. Y miren cómo él usa, del 10 en delante, cómo él usa estos versículos. Y debemos de entenderlos bien a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Pero vamos a leer desde un versículo que es muy conocido por todos. Versículo 8. ¿Qué les parece? Dice el versículo 8. Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, Jesucristo es eterno. Amén. Eterno en el pasado y eterno en el futuro. ¿Por qué? Porque Él era el Dios creador. Él es y será. Y dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Miren, para entender estas cosas necesitamos que ir a la palabra para no ser arrastrados a lo equivocado. Dice después, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Fíjense lo que dice. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Y aquí están ya lo que tiene que ver con las comidas que se hacían, ¿dónde? En el templo. Los judíos, no entendiendo el cambio que Cristo trajo, que hizo cesar la ley, ¿no?, en cuanto a los sacrificios, las oblaciones y las libaciones, y al culto en el templo terrenal, y al sistema sacerdotal levítico, ellos continuaron con ese culto, cosa que ya no tenía ninguna validez después de que Cristo muere. Pero Pablo usa ese ejemplo para enseñarnos a nosotros como cristianos lo que aquí dice. Dice que debemos de afirmar nuestro corazón con la gracia del Señor. O sea, la gracia, y aquí tenemos que entender esto, ¿no? Con la gracia refiriéndose en el sentido tal y como Juan lo escribe en Juan 1:18, donde dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. En el sentido de que
no habla de los 10 mandamientos, sino la gracia en el sentido de del Evangelio ya ilustrado de una manera bien práctica en Cristo Jesús. A pesar de que el Evangelio estaba tipificado en el santuario, pero la realidad de la persona al cual ese sistema de sacrificios apuntaba no se conoció sino hasta que vino Cristo. Ahí se conoce la realidad de eso. Y eso fue lo que Cristo trajo, la gracia, en el sentido de el sistema de gracia que Dios mostró ya en la realidad, a pesar de que en el Antiguo Testamento estaba ese sistema de gracia, pero estaba en forma de figuras, simbólicamente, figuradamente, ¿sí? No era la realidad, era simplemente la sombra de las cosas venideras. Pero ahora que viene Cristo, ahora la realidad es lo que Dios tenía en mente desde antes. Y sigue diciendo, versículo 9, sigue diciendo, dice, no con viandas, o sea, las comidas que se comen en el templo, ¿no? Que se comían en el templo, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Miren, o sea, por más que la gente coma de esas comidas del altar, ya sea ¿se acuerdan que había panes que eran comidos, habían partes de los sacrificios que tenían que ser extraídos y ofrecidos al sacerdote? Todas esas comidas que se hacían, a los que se ocuparon en ellas, como tenían ellos nada más puestos los ojos en la comida en sí y no en lo que espiritualmente enseñaban ellos, no les aprovechó de nada. Los que entendieron en el Antiguo Testamento las verdades que enseñaba ese sistema de sacrificios y ofrendas y oblaciones y libaciones, ellos sí alcanzaron a comprender el plan de Dios y fueron salvos, ¿sí? Y hicieron esa consagración a Dios como Dios mandaba. Los que no quedaron en blanco. De igual aquí habla para nosotros igual. El apóstol Pablo dice que si nosotros nos concentramos en las comidas nada más y no en la realidad que ellas enseñan, de nada nos aprovechará igual a ellos. Versículo 10. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven al tabernáculo. Fíjense lo que dice. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, observen qué altar habla. Dice que nosotros como cristianos tenemos un altar. La pregunta, ¿de qué tabernáculo está hablando aquí? ¿Está hablando del tabernáculo de nuestro cuerpo o está hablando del tabernáculo en el cielo? De nuestro cuerpo. Está hablando del tabernáculo del cielo. Del cielo. Entendamos bien. Cuando habla del templo como nosotros, pero aquí está hablando de un altar. Dice, tenemos un altar. No dice, soy un altar. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, observen lo que dice el versículo 11. Y esto es bien importante que lo entendamos. Porque los cuerpos, y aquí va la explicación, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, y mire, Pablo está diciendo es, o sea, todavía los sumos sacerdotes seguían ¿qué? Introduciendo esa sangre, ¿sí? Y dice, esa carne de esos animales que era derramada la sangre y esa sangre era llevada dentro del santuario, dice, esas carnes de ese animal eran quemados ¿dónde? Fuera del campamento.
¿Están viendo? Leo otra vez. Yo estoy tratando de explicarles para que entiendan lo que está diciendo aquí. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y ahora sigue diciendo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Ahora, ¿de qué puerta estaba hablando? ¿De qué puerta estaba hablando? Una, de la puerta del tabernáculo o del templo de Jerusalén, de las puertas de Jerusalén. Él fue sacado fuera, a ser muerto afuera. Ahí fue sacrificado. Y Pablo hace la comparación con nosotros, porque miren cómo pone Pablo. Así como Cristo, ¿sí?, su sangre fue derramada afuera, dice, y salió afuera. Ahora Pablo dice, versículo 13, salgamos pues a él. Fíjense, y hablando de Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Miren, fíjense qué interesante. Así, Pablo hace la comparación entre el vituperio que recibió Cristo por nosotros en esa última semana de pasión o de sacrificio, ¿no?, por nosotros, de tal manera que él inclusive fue sacado fuera de Jerusalén para ser derramada hasta la última gota de sangre de él, y fue sacrificado fuera de la puerta de la ciudad. Así también, dice, nosotros debemos de salir afuera, afuera de nuestra vida confortable, de buscar solamente nuestro propio interés y presentar la verdad tal y como es a otros que todavía no conocen. A eso se refiere. O sea, esa es la realidad del altar el cual nosotros tenemos. Es un altar. Pero no es un altar, ¿qué?, físico, sino es un altar espiritual. Hay una verdad, que así como sobre ese animalito era sacrificado un cordero, ahora nosotros, como hombres redimidos por la sangre de Cristo, nos ofrecemos, ¿para qué? Para ser testigos del Señor, para compartir a otros las buenas nuevas de la salvación, de tal manera que ellos también alcancen la vida eterna como nosotros. Ese servicio no lo hacemos dentro de nuestra casa solamente, ni dentro de la iglesia. Debemos de salir ¿a dónde? Afuera, a aquellos que todavía no conocen. Esa es la realidad de este sistema de sacrificios del cual Pablo estaba hablando aquí, en este pasaje específicamente. Y termina diciendo el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Miren, ahí está. ¿Por qué debemos de salir afuera? Porque dice que esta no es nuestra patria, esta tierra no es nuestra patria. Nosotros buscamos una ciudad mejor. ¿Cuál es? La celestial, amén. Ahora aquí va el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Cristo, sacrificios de alabanza. Miren que está hablando de sacrificios de animales, pero ahora ya está hablando de sacrificios de alabanza. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cuáles son los sacrificios de alabanza? Y especifica, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo 15 otra vez, quisiera que me lo pusiera. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir que fruto de labios que confiesen su nombre. Y termina, y de hacer bien, y de la ayuda mutua,
o koinonía, la palabra y de la koinonía mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles son los sacrificios agradables a Dios? Fíjense lo que dice. Hacer el bien. De hacer el bien y de la koinonía mutua. En otras palabras, el compartir unos con otros mutuamente las bendiciones de Dios. Esas cosas son, y hay otros versículos que hablan, ¿no? De que seamos hospitalarios también. El hacer eso es como nosotros mostramos que realmente somos, ¿no? Cristianos genuinos. Pero cuando dice ahí, así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, aquí se refiere, miren, en el sistema de sacrificios o en el templo, los tiempos cuando se ofrecían los sacrificios de alabanza eran en las fiestas de Dios. Especialmente en las 3 grandes fiestas. En las 3 grandes fiestas de Dios, que es la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en esos 3 grandes tiempos de fiesta, era cuando habían sacrificios de alabanza. Especialmente en las 2 primeras fiestas, la Pascua ahí y la fiesta de las cabañas, ahí era donde ellos ofrecían las alabanzas a Dios, alababan a Dios durante 7 días. El participar en ese culto por 7 días, eso era un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos mostraban, si era en la Pascua, si era en el periodo de la Pascua, el pueblo mostraba y alababa a Dios por la liberación que Él había hecho por ellos y por sus padres, al sacarlos de la esclavitud de Egipto y al entregarles su ley para que fuese la norma de ellos y la regla de vida, de tal manera que ellos vinieran a ser hombres y mujeres diferentes a todos los demás pueblos. Un pueblo santo, un pueblo peculiar, un pueblo de reyes y sacerdotes. Para eso Dios les dio. Cuando ellos participaban en ese periodo de adoración, exactamente en el tiempo cuando Dios lo estableció, allí es donde se presentaban las ofrendas de acción de gracias. Y de eso es que habla ahí. Vamos a ver algunos versículos para que ustedes vean que de esto habla. Primero quiero que vayan al libro de Levíticos. Libro de Levíticos. En el libro de Levíticos habla de los animales que eran quemados fuera, que tenían que ser quemados fuera. Levítico, ahorita le digo, hermana. Permíteme que quiero buscar el pasaje. Capítulo 4, Levíticos capítulo 4. Habían sacrificios de paz, sacrificios por el pecado. Pero mire cómo se hacía esto. Vamos a leer el 8 en delante. Dice, hablando de los becerros, Levíticos 4, 8 en delante. Dice, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas,
Levíticos 4:8. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Versículo 9. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el resto del becerro, ¿qué dice después? Lo sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas, ¿será qué? Quemado. Y ahí sigue explicando más de esto. De esto es lo que estaba hablando Pablo allá. ¿Sí? Como la sangre era llevada dentro del santuario, el resto del animal tenía que ser ¿qué? Quemado fuera del campamento. Si la sangre no era llevada dentro del tabernáculo, entonces sí, el sacerdote tenía que comer esa carne. ¿Por qué? Porque al comer la carne, él participaba del ofrecimiento que el pueblo había hecho de ese animal. ¿Sí? Pero lo que no era comido, o lo que no era comido, era porque tenía que ser derramada la sangre, ¿no? En el santuario y ser llevado el resto para hacerlo quemado afuera. Ahora, las ofrendas de acción de gracias, esas aparecen en Números 15. Miren lo que dice en Números 15. Números 15. ¿Lo tiene? Dice el versículo 3 en delante. Dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras, ¿qué? En vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Y ahí sigue hablando de cómo debían de ser hechas esas ofrendas. En el capítulo, quiero que vayamos ahora al libro de Salmos. En Salmos habla ya de la realidad de estas ofrendas de sacrificio, ya de una manera más clara. En Salmos capítulo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. Dice así. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza, dice. ¿Qué dice ahí? Me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahora, cuando allí está hablando, acuérdense que está hablando David en el tiempo cuando todavía estaba el sistema de sacrificios. Pero él entendió muy bien que lo que Dios buscaba no era en sí que sacrificaran el montón de animales, que derramaran la gran cantidad, ¿no? Que a veces eran de miles de sacrificios, de ovejas, de becerros, de corderos, sino lo que él buscaba, lo que Dios buscaba y que quería que el pueblo aprendiera era que el culto donde iba acompañado con toda esa cantidad de sacrificios, ese culto era lo que Dios buscaba, porque a través de ese culto es que ellos, o Dios se hacía ser reconocido por ellos como el Dios verdadero. Y de esa manera las demás naciones que no conocían del Dios verdadero,
al ellos ir a adorar durante toda una semana, durante la Pascua y durante la fiesta de las cabañas, el pueblo que no había escuchado de Dios, ahora ellos podían aprender del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo le rendían alabanza, le rendían adoración, tal y como Dios lo estableció. Lo que Dios perseguía no era el que sacrificaran la gran cantidad de animales, ¿sí?, degollándolos y descuartizándolos y sacándoles la grasa. Eso no era en sí lo que Dios quería que aprendieran, sino que aprendieran a alabarle, a honrarle, a guardar los tiempos que Él estableció y acercarse a Él de una manera santa y correcta como Él lo había establecido. Entonces, ¿quién estableció ese de matar tanto animal? Dios lo estableció. Pero acordémonos que mataban en la fiesta muchos animales. ¿Por qué? Porque todos llevaban ofrendas de acción de gracias. Por eso es que se llamaban ofrendas de acción de gracias. Porque como todos querían participar, ¿no?, de esa fiesta, cada quien llevaba un sacrificio. Parte, y como la sangre no era introducida en el tabernáculo, sino que era comida por el sacerdote afuera, y el pueblo, al comerla del sacerdote, el pueblo también tenía que comer de ese mismo sacrificio y participar de lo mismo. De esa manera el sacerdote y el pueblo comían juntos, se deleitaban juntos, hacían fiesta juntos, que es un tipo de lo que Cristo quiere que hagamos. Así como Él se entregó, ¿no?, por nosotros, así Él espera que nos entreguemos por Él y los demás, de tal manera que cuando lleguemos al cielo tengamos una fiesta en la cual podamos participar, así como Él del gozo de vernos a nosotros como redimidos, también nosotros de ver a otros que hemos cooperado con Él para traerlos a los pies de Jesús. De tal manera que en el cielo sea una gran fiesta, ¿sí? Ese es el propósito que Dios perseguía y que Dios busca que entendamos. Ahora, miren cómo en ese mismo capítulo 50, por eso es que ahí está hablando Él de que Él no quiere ese montón de sacrificios de animales. Miren lo que dice el versículo, comenzando del versículo 8 en delante. Dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos. Salmo 50, versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, dice Jehová. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, o sea, de tus corrales, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y ahora dice Dios: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y le hace la pregunta al pueblo de Israel: ¿o he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Eso era lo que Dios buscaba. Lo que Dios buscaba era, versículo 14. ¿Qué era lo que buscaba? Alábame, reconóceme, adórame como yo te lo he establecido, ¿sí? Reconoce el sacrificio mío, reconoce la mediación mía, reconoce que yo soy tu Dios. No adores ídolos, adórame en el templo, en el santuario que yo he levantado y he santificado, ¿sí? Preséntate a través de los sacerdotes que yo he establecido como mediadores. Eso es lo que Dios buscaba. Por eso es que dice el 14, sacrifica a Dios alabanza, ¿sí? ¿Por qué dice sacrifica?
Porque guardar las fiestas de Dios requiere un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que dejar toda una semana o al menos 2 días, que es el primer sábado y el último sábado de los 7 días de fiesta, el primero y el séptimo, como eran sábados, había que dejar de trabajar. Eso requiere un sacrificio. Pero nos identifica a nosotros y le mostramos a Dios que agradecemos por haberse Él entregado como nuestro Cordero Pascual. Amén, hermana. Si fuera la semana completa todos los días, merece mucho más, ciertamente. Pero Él es tan bueno, que no nos pide más que un día cada séptimo, un día cada semana, cada séptimo día cada semana, y 7 sábados en el año. En el año 7 sábados nada más. Es lo que Él pide. Y 3 periodos de fiesta, 2 de una semana completa y 1 de un solo día, el Pentecostés. Ni así nosotros no estamos dispuestos a adorarle como Él lo ha establecido. Por eso es que dice Dios aquí, sacrifica a Dios ¿qué? Sacrifica mi alabanza. Pero no estaba hablando allí ya de los animales, ¿o sí? Eso es lo que estaba diciendo, que no es eso lo que Él quiere. Yo no me voy a comer carne, yo no voy a beber sangre. Eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es que ustedes entiendan, dice Dios, el sacrificio que yo he hecho, el amor que yo les tengo, el anhelo que tengo de estar juntamente con ustedes, en esa comunión íntima, en ese convivio juntos. Porque esos tiempos son tiempos para que nosotros estemos en comunión con Él, unos con otros. Para eso fueron establecidos. Esto no tiene que, como digo yo, no, esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación íntima, familiar con el Dios creador. No sé si entienden eso. Así es. Voy a eso, hermana. En el versículo 14 termina diciendo, miren lo que dice. Esta parte es bien importante. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Fíjense, cuando dice y paga tus votos, todas las... Y otra cosa, todos los votos que el pueblo hacía, ellos iban durante esos 3 tiempos de fiesta a cumplir con esos votos al santuario. Durante los 3 periodos del año es cuando ellos iban a cumplir esos votos. Si tenían una propiedad que ellos habían, un cultivo que ellos habían hecho, y ellos habían prometido dar a Dios cierta cantidad, el diezmo era de Dios. Pero si ellos decían, bueno, el otro diezmo yo lo traigo completo, o si no, Señor, si me bendices en este cultivo, yo te traigo un 20% más del diezmo. Ese voto era el que se presentaba en las fiestas. Por eso dice, paga tus votos al Altísimo, pruébalo, que realmente Dios cumple su promesa. Dios quiere que le probemos. Y ahora miren lo que dice el 15. Y observen que esto no terminó. No se cumplió en el tiempo de David. Porque les hago la pregunta. ¿En el tiempo de David fue cuando el pueblo estuvo en angustia? ¿O la angustia les vino después? La angustia les vino después. La angustia les vino cuando ellos fueron, ¿qué?
Cuando ellos fueron sitiados por Babilonia, ahí les vino la angustia. O cuando eran sitiados por los enemigos por haberse apartado de Dios. Pero si ellos, fíjense, dice, si nosotros le sacrificamos a Dios alabanza y cumplimos con el culto que Él establece, entonces dice, invócame en el día de la angustia y yo te voy a responder. ¿Estamos esperando el tiempo de angustia, sí o no? Y el tiempo de angustia, como dice el profeta Daniel y el Señor Jesús, tal cual no ha habido desde que existe hombre en la tierra, ni lo habrá. Es el que viene. ¿A quién es el que Dios va a librar? Al que le sacrifica alabanza. Al que le adora en los tiempos establecidos por Él y en la manera como Él lo ha establecido. Con un culto racional, como dice Pablo. ¿Sí? Os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Si nosotros, antes el animal se presentaba, ¿qué? Vivo, limpio, sin ninguna mancha. Ahora, ¿quiénes somos los que nos ofrecemos? Nosotros. Nosotros. Así como Cristo se ofreció, por eso dice Pablo en Efesios 5:2, sed imitadores de Dios, de Cristo, como hijos amados y andad en amor, así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Sigue diciendo en el versículo 16. No, en el 15 no lo terminé, perdonen. Dice el 15. E invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice Dios ahí? Te libraré. ¿Y tú qué? Y tú me honrarás. Ahora comparen eso con el versículo 23, donde dice, el que sacrifica alabanza, ¿me qué? Me honrará. Fíjense qué interesante. En otras palabras, si nosotros hacemos sacrificios de alabanza a Dios, entonces le vamos a honrar. Por el otro lado, si nosotros le honramos ofreciéndole sacrificios de alabanza, entonces Él nos va a libertar en el tiempo de la angustia y nos va a honrar también. ¿Y si no? Si no queremos eso, mire la otra parte de la moneda, versículo 16. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y la palabra ahí es estatutos. ¿Qué tienes tú que hablar de mis estatutos? ¿Quiénes son los malos? Los que no quieren seguir los estatutos de Dios, esos son los malos. Sencillo. Y como ellos no quieren someterse a los estatutos de Dios, por supuesto, hacen maldades, hacen lo malo en contra de Dios. Y el pacto de Dios, dice ahí, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Sí? Los malos no toman el pacto de Dios. Los malos no guardan los estatutos. Pero los que le honran a Él, sacrifican a Dios alabanzas. ¿O no? Eso dice. Guardan sus estatutos y cumplen su pacto. Dios es bien claro. Y le sigue diciendo al malo, versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cómo es que nosotros somos corregidos? Por medio de los estatutos y la palabra de Dios. Pero los malos no tienen interés en ellos. ¿En qué tienen interés? Versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal,
y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Miren lo que son. ¿Qué hacen los malos? Hablar contra los hermanos. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Ahí se lo repito por si no entiende que es su hermano. Así Está es. diciendo el hijo de tu madre. Así es. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué es lo que iba a poner delante de los ojos? No. Las infamias. Las mismas infamias que hizo contra el hermano, ahora Dios las iba a poner sobre él mismo. Y termina, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Y miren que está hablando aquí justo del tiempo cuando el Señor venga por sus hijos. Versículo 4 y 5 lo dice. 3, perdón. El 3 dice, vendrá nuestro Dios, dice el versículo 3, 53. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. ¿Habla de la venida del Señor o no? Por supuesto. Capítulo 50 de Salmo 53. Y después dice el 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y él dirá a sus ángeles, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, ¿con qué? Ahora, ¿qué tipo de sacrificio está hablando? ¿Está hablando de sacrificio de animales o el sacrificio de alabanza, de darle a él la adoración como él manda? De alabanza, de alabanza. Ahora, esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Esta es la realidad espiritual. De esto es que está hablando Pablo en Hebreos capítulo 13. Regresen otra vez. Miren, hay otros versículos más que podemos ver ahí acerca de esto. Miren lo que enseña, por ejemplo, otro versículo más. Salmos 27, 4 al 6. Salmos 27, 4 al 6. Salmos 27, 4 al 6. Dice así. David, habiendo entendido esto, él lo presenta de esta manera. Hablando del santuario en el cielo, del templo en el cielo, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué dice ahí? La hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mire, está hablando lo mismo allá que en Salmo 50. Me ocultará, dice, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién es esa roca? Cristo. Y ahora miren lo que dice después. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué dice ahí? Ahí están los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré ¿qué? Alabanzas a Jehová. Eso es lo que Dios buscaba con este sistema de sacrificios, de acción de gracias y alabanzas a Él. Ahora aquí está hablando
cuando ya estemos en el cielo. Allá es donde vamos a hacer este tipo de sacrificios. Pero no se refiere a que vamos a matar animales allá, sino que vamos a hacer una adoración exactamente como Él lo establece. Un culto agradable a Él. Eso es lo que Él espera que nosotros aprendamos. Otro pasaje más, en Salmo 54, versículo 6, miren lo que dice. Salmo 54, versículo 6. Los salmos están llenos de todas estas verdades tan preciosas. Salmo 54, versículo 6. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Voluntariamente, dice, sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es que, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Ve? Está hablando cuando ya los enemigos hayan sido destruidos. Lo mismo que dicen todos los salmos. ¿A dónde sacrificaremos voluntariamente? En el cielo, pero ya no en el sentido de que vamos a matar animales, sino que vamos a hacer un sacrificio que vivo, nosotros mismos, agradablemente vamos a hacer las cosas que Él ha establecido y de esa manera, ¿no? Obedeciendo sus estatutos y cumpliendo con el pacto, y de esa manera Él va a ver que realmente nosotros alabamos su nombre como Él lo ha establecido. En el capítulo 69 habla también algo parecido, versículo 30 al 36. ¿Qué dice el 30? Alabaré, dice yo, el nombre de Dios. Salmo 69, 30 al 36. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré ¿con qué? Con alabanza. Y dice, y agradará a Jehová, ahí está, sacrificio agradable, más que ¿qué? ¿Es claro? O de becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Lo verán quiénes? Lo verán los humildes, los oprimidos, y se gozarán. Ahí está, que harán fiesta. Y se gozarán. Buscad a Dios. Y aquí está, miren lo que dice. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y ahí es revivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no desprecia a sus prisioneros. 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿A dónde? En Sión. En Sión. Y está hablando de la Sión, ¿qué? Celestial. La que va a descender aquí a la tierra después del milenio. ¿Quedamos claros? No sé si es suficiente claro esto. ¿Cuáles son los sacrificios? Sacrificio es de alabanza. Significa así como en el día sábado. ¿Ok? Así como en el día sábado en el templo habían sacrificios y el pueblo alababa a Dios a la hora de ese sacrificio, así nosotros ahora debemos de ofrecernos como sacrificio vivo y alabar a Dios con nuestras bocas, con nuestra vida, para mostrar a otros, ¿no?, las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios siempre están alrededor de las fiestas, porque todo lo hizo Dios en tiempo de fiesta.
quedó claro esta parte. Ahora vamos a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto es algo que debemos de entenderlo. Mi pregunta, y aquí es donde muchos se confunden. Por ejemplo, hay un versículo en Hebreos capítulo 7 donde habla que la ley nada perfeccionó. Y muchos, y en parte es correcto, la ley no perfecciona a nadie. Inclusive, la ley es ley nada más, no perfecciona. El único que perfecciona es Dios. Entonces, y eso es lo que Pablo allí está explicando, que en la dispensación de la ley, por cierto, miren, en las cartas de Pablo, Pablo habla de la ley refiriéndose a lo que es la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Pero también habla de la ley refiriéndose a los 10 mandamientos. Pero también se refiere Pablo a la ley refiriéndose a toda instrucción dada por Dios, ya sea en los libros de Moisés o en el resto de los profetas. En otras palabras, exactamente, a Moisés y los profetas. Pablo ahí no se refiere al Nuevo Testamento porque todavía no está escrito. Así es. En otras palabras, a todo lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero también Pablo usa la palabra ley para referirse a todo lo que es la dispensación de la ley. En otras palabras, toda revelación que Dios dio, o sea, todo el Antiguo Testamento, Pablo habla de él como de la ley, refiriéndose a una dispensación. O toda una dispensación. A veces se usa la palabra a toda la economía, o a todo el sistema, o a toda la mayordomía de la ley. ¿Por qué? Porque todavía no había sido aclarada la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Cristo viene y explica y da los detalles de lo que era la gracia. La ley la da, es más, la ley misma, habían diferentes intérpretes de la ley, rabinos, que unos decían una cosa, otros decían otra y otros otra. No se ponían de acuerdo los rabinos, como todavía no se ponen de acuerdo. Cristo vino para darle él mismo el sentido correcto a la ley, la interpretación correcta, para eso él vino. Entonces, cuando Cristo viene y habla de la ley, refiriéndose a la Biblia o a los 5 libros, Pablo usa estas todas palabras, estas 4 maneras para indicar la palabra ley. Y nosotros la única manera como podemos estar seguros de a qué se refería Pablo cuando usa ley es viendo su contexto. De lo contrario, nosotros nos perdemos. Por ejemplo, hablando de la dispensación, miren en el libro de Efesios. En el libro de Efesios usa la palabra dispensación. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Efesios 1:3 en adelante. En el versículo 10 aparece la palabra dispensación, pero quiero que
analicemos esto desde el principio. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo determina? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde están nuestras bendiciones espirituales? En el cielo, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. O sea, nuestras bendiciones están en el cielo con Cristo. Fíjense, ahora ya no están aquí en la tierra, no estaban en la Jerusalén terrenal. Ahora están ¿dónde? Con Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Fuésemos quiénes? ¿Solamente uno solo o todos? Todos. Porque saben que hay algunos versículos en la bula papal, el Papa dice que aquí se refiere a la Virgen María, la que fue escogida para ser santa y sin mancha. Eso dicen ellos. Pero aquí dice que todos los que hemos sido elegidos, llamados por el Señor, todos somos llamados a ser santos y sin mancha. Ahora bien, al decir sin mancha, estará hablando algo parecido a los corderitos. Al sistema de sacrificios que deben de presentarse sin mancha. Por supuesto, de eso está hablando, para que entendamos. Igual debemos de ser nosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 5. En amor, fíjense, igual como ya decía en Efesios 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hay nada que hagamos nosotros. Todo es voluntad de Él, amor de Él, misericordia de Él, benignidad de Él. ¿Para qué dice el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo, ahí está otra vez, aceptos, nos aceptó, ¿en quién? En Cristo, en el amado, en Cristo. Miren qué bonito. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y ahora dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, ¿de qué cosas está hablando? Ahorita vamos a ver qué cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están, ¿dónde? En la tierra. Ahora, miren de qué cosas, qué dispensación. Esa misma palabra en Efesios 3, 2 y 9, miren cómo la traducen. Los traductores a veces no son consecuentes, pero el capítulo 3, versículo 2 y 13, lo presentan en el versículo 2, la misma palabra la traducen administración, y en el versículo 9 lo traducen dispensación otra vez. Dice el 1, Efesios 3, 1 en delante. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahí está. ¿Qué le mostró Dios a Pablo? Le mostró una nueva administración, una nueva economía, una nueva mayordomía, una nueva dispensación o sistema de culto. Ya no aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo, por supuesto. Y ahora explica que los gentiles son ¿qué? Coherederos, o sea, tienen herencia igual como los judíos, y miembros del mismo ¿qué? Del mismo cuerpo. ¿Sí? Dios no va a tener dos cuerpos, es uno solo, que es compuesto de judíos y gentiles. Y copartícipe, dice, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, ahí está la gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es algo que uno no puede sondear, no puede alcanzar. Es inescrutable, es profundo. Pero miren lo que dice el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahí está el misterio. ¿Qué vino a hacer Pablo? Miren, Pablo nos aclara el misterio de la dispensación que estaba escondida. Ahora él lo aclara, a él se le revela. Entonces, nosotros debemos de entender esto, ¿no? Que hay una dispensación de la ley y hay una dispensación de la gracia. Y cuando leemos nosotros la Biblia, hablando de la ley y la gracia, debemos de entender de qué está hablando. Porque no solamente en el libro de Romanos, no solamente Dios habla de la ley para referirse a estas cosas, sino que también Dios habla, o Pablo habla, de la ley refiriéndose, por ejemplo, Pablo habla en Romanos 7 de la ley del pecado. No es lo mismo. Habla de la ley del pecado. Pablo habla de la ley de la muerte. Pablo habla de la ley de la mente. Y Pablo habla también de la ley del espíritu. Y debemos de entender qué es lo que él estaba diciendo. Son leyes que hay, pero no podemos confundir la ley del pecado y yo por mi experiencia he visto que muchos ven la ley del pecado y dicen, oh, son los 10 mandamientos, esa es la ley del pecado. Y no es así. La ley, por la ley, Dios revela lo que es pecado, pero la ley no es la ley del pecado. Hay una ley del pecado que está en nosotros. Y hay una ley del Espíritu también que Dios da. Pero no confundamos con lo que tiene que ver con la Torá, o con los 10 mandamientos, o con el Antiguo Testamento, o con la dispensación de la ley. Debemos de entender cada cosa en su manera diferente. Vamos a continuar con este tema. Solamente quiero que vayamos, último versículo, creo que todavía nos queda tiempo, en Hebreos capítulo 7. Y este es uno de los versículos que la mayoría tuercen muy maliciosamente. Y dice el versículo, comenzando del versículo 11 en delante, observen, aquí está hablando Pablo de un sacerdocio terrenal, no de la ley en sí, a pesar de que tiene aplicación. Dice, hablando del sacerdocio levítico, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió, o sea, bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y a esto es lo que muchos tuercen, ¿no? ¿Pero de qué está hablando? ¿Está hablando de la ley del sacerdote o de la ley de los mandamientos? Pues los que no quieren guardar la ley de los mandamientos dicen, oh, aquí está hablando de la ley de los mandamientos. Pero no, él está hablando aquí de la ley del sacerdocio. Había en el antiguo pacto el sacerdote Aarón, de la familia de Aarón, levita arónica, pero ahora es Cristo el sacerdote. Pero la ley es la misma, incluyendo la ley del sacerdote. Por eso que Cristo cumple toda esa ley. Versículo 13 dice, y aquel de quien se dice es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley. Mire, y aquí presenta, no constituirse conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia levítica, por supuesto, sino según el poder de una vida que indestructible, pues se da testimonio de él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Está hablando aquí no de los 10 mandamientos, sino el mandamiento de que había o debía de tener en el templo un sacerdote según el orden de Aarón. A eso se refiere. No está hablando aquí ni de la dispensación de la ley, ni está hablando de los libros de Moisés, ni está hablando de los 10 mandamientos, está hablando simplemente de la ley que regulaba el sacerdocio aarónico. Esa ley no perfeccionó nada. La ley levítica con Aarón no perfeccionó nada. Cristo era simplemente una figura de lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo perfecciona. Entonces, vamos el próximo estudio vamos a hablar un poquito más en detalle de todo esto para poder continuar, ¿no? Examinando la ley. Vamos a hablar de la ley y la gracia, algunos pasajes que muchos tuercen del libro de Romanos y del libro de Gálatas. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración y pidiéndole al Señor que siga dirigiéndonos y a la misma vez que su Espíritu nos siga enseñando. Gracias te damos, oh Padre, por tu palabra, porque nos has enseñado a hacer la distinción entre las cosas simbólicas, figuradas, entre las sombras, para ahora poder ver la realidad, Señor, en las cosas celestiales. Gracias te damos por Cristo Jesús, porque se ofreció como sacrificio vivo en favor nuestro. Y así como Él entendió que ese sistema de sacrificios ilustraba a su propia vida, así nosotros hemos aprendido también de que así como Él se ofreció de una manera santa, agradable, sin mancha delante de ti, como un cordero sin mancha, así nosotros, Señor, tú esperas que nos ofrezcamos también en alabanza a ti, sin mancha de contaminación y de pecado aquí en esta tierra. Sabemos de que solamente tú puedes hacer esa obra. Permite, oh Dios, que tu voluntad sea hecha en nosotros y que amemos nosotros tu verdad y que nos sometamos voluntariamente a obedecerte y a servirte. Permite que tu Espíritu more en nosotros y nos guíe a toda verdad. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo para ahora y honra y alabanza de tu nombre. Amén.